Solamente quería decir una cosita cuando ha dicho la emoción final, ¿no? Hasta hace pocos años, todas las teorías que se han hecho acerca del versolarismo siempre hablaban de la razón final. Yo creo que, bueno, siempre, además en las escuelas siempre se decía, bueno, tú piensas la razón que vas a dar al final y luego, ¿no? Y bueno, pues con Mayalen y las teóricas y los teóricos que están analizando el versolarismo, y bueno, pues Mayalen en ese sentido, pues dice Jon Emilian Hernández que a la razón y a la oratoria y a la comunicación que había antes ha añadido sentimientos y empatía. Leer otras cosas. Antes era razón contra razón, ¿no? Y quien más razón tenía parecía que podía ganar la dialéctica. Ahora pasa que un sentimiento no puede ganar a otro sentimiento porque las dos son verdades, ¿no? En ese sentido, yo creo que el versolarismo ha ganado mucho, no ha perdido la razón, pero se le ha añadido el sentimiento a la razón, ¿no? Y se complementan. Entonces, bueno, es importante, yo creo. Luego, yo creo que también es interesante el elemento corporal o performativo, ¿no? que tiene la bercholariza. Bueno, a mí últimamente me apasiona este tema, ¿no? Y es que antes de abrir la boca, antes de la voz, siempre va el cuerpo. Y lo primero que ponemos ante la gente es nuestro cuerpo. Y nos estamos dando cuenta, ¿no? Pues en estos últimos años, pues, que es muy diferente estar en un cuerpo o otro. Y que todo eso, o sea, que el verso no es, siempre se ha teorizado como un ejercicio intelectual. Y siempre todas las teorizaciones iban de aquí para arriba, ¿no? Y nos damos cuenta que si la gente, por ejemplo, deja de cantar, no se siente cómoda, no encuentra su lugar, muchas veces no tiene tanto que ver con lo intelectual, sino con lo emocional y lo corporal, cómo nos sentimos, y al final es totalmente estático casi la mayoría de las veces, pero el cuerpo tiene una presencia impresionante, ¿no? Estamos tan quietas que muchas veces hemos solido decir que el cuerpo nos molesta, ¿no? Porque transmite y dice cosas que no queremos que la gente vea. Pero al mismo tiempo tiene su peligro, pero es lo interesante, ¿no? Porque nadie somos cabezas parlantes, entonces. Yo creo que además, yo en el caso de los hombres no sé cómo perciben su cuerpo delante del escenario y delante del público, ¿no? Pero cuando hemos llegado mujeres al versolarismo, desde luego a nosotras nos afectaba, porque yo me acuerdo que en las primeras discusiones, cuando nos juntábamos las mujeres de Versolaris, eran a ver si se podía poner escote o no cantando, ¿no? Porque bueno, en aquella época era cuando más tapada estabas, mejor, para que no hablaran de tu cuerpo, porque tú tenías que competir más o menos con los hombres en el lenguaje de los hombres, ¿no? Por poner un ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que se entiende muy claramente, ¿no? Lo que queremos decir, que muchas veces cuando el tema no tiene nada que ver con el cuerpo, los cuerpos disidentes o los diferentes, ¿no? Se convierten en tema y no te dejan cantar sobre el tema porque el cuerpo está antes que el tema. Por ejemplo, si te ponen pues Anne y Pepito, me da igual, ¿no? Sois políticos y tenéis que decidir qué recortes vais a hacer en los presupuestos del año que viene, ¿no? Y empiezan y dicen, pues yo recortaré en cultura, yo recortaré en gastos militares, y de repente le dice Pepito, yo recortaría tu falda. Y esto pasa cada semana. Entonces, en ese momento Anne deja de ser política y es una mujer en una relación de poder histórica. Entonces, para salir de ahí, está todo el rato contestando o matizando la definición que el otro hace de su lugar en el mundo, ¿no? Entonces no te deja hablar sobre los presupuestos. Y esto, pues, al principio, bueno, pues lo llevas porque es lo que nos pasa en la calle, o sea, es que lo que pasa cantando es lo que pasa cotidianamente. Y al principio igual incluso no te das cuenta, pero ya cuando llevas 100 actuaciones y te das cuenta de que el tema es tu cuerpo o tu apariencia o tu ser mujer, pues ya te das cuenta de que, ostras, es que no tengo tiempo para pensar en otras cosas. Y luego es curioso, es contradictorio, porque el cuerpo se ve
pero a veces no se ve. Cuando nos hemos integrado en un mundo que ha sido desarrollado públicamente, por lo menos por hombres, cuando nos ponían temas, por ejemplo, Pepito y Pepita, y entonces les decían, pues sois, claro, en euskera el género no existe, ¿no? Entonces se dice, sois dos personas empresarias, personas, ¿no? Entonces muchas veces, a veces ni siquiera nosotras mismas veíamos una mujer en el personaje que íbamos a representar, no sé si me explico, ¿no? Y al no decirte el género, pues ha habido durante muchos años se ponían temas que la mujer solamente, o sea, si eras mujer versolari eras mujer de o madre de o hija de, ¿no? Y luego poco a poco con el tiempo pues te ponen más matices, pero a veces estás representando a hombres todo el rato, ¿no? Y si representas o quieres hacer saber que estás representando a una mujer, parece que lo tienes que decir con las palabras, ¿no? Por ejemplo, a Mayalen Lujambio le pasó una vez que le dijeron que pues, tú eres una persona que va por el monte, no sé qué, bueno, y has tenido un accidente y parece que no te viene nadie a ayudar. Ella cantó 3 versos y hubo quien no vio en ella bueno, ella cantó desde la perspectiva de una persona mayor y tal, quien no vio en ella una mujer, sino que porque le dijeron que recientemente te has jubilado, ¿no? Entonces ella cantó como mujer, como una mujer de 60 años, pero hubo público que vio después de los 3 versos a un hombre, ¿no? Es decir, es contradictorio, tienes cuerpo de mujer, pero la historia nos lleva a ver que canta un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos hemos dado cuenta de ello, pues ¿qué hacemos? Pues primero poner un elemento para que se vea que soy mujer. Entonces, aquí vengo al trabajo con mi maletín y mi falda. Y entonces puede ser, claro, para que te vean como mujer, porque si no piensan que eres un empresario hombre, ¿no? Pero cuando lo dices, ya te dicen muchas veces, o la gente muchas veces siente, ya está diciendo otra vez que es mujer. Luego otra cosa que hay, me imagino que en la literatura también, que el público, en el versolarismo, por ejemplo, últimamente hacemos unas actuaciones que llamamos es da casualitatea, no es casualidad, y se constan de igual de 3 mujeres y un hombre, o 4 mujeres, o pues eso, darle la vuelta y provocar una causalidad. Entonces, ¿qué pasa? En esas actuaciones muchas veces el 80%, el 90% del público son hombres, o son mujeres, perdón. Es decir, por ejemplo, pueden cantar 4 chicas jóvenes, pero a escucharlas no van hombres. Si tú organizas una actuación de versos con 4 chicos jóvenes, van hombres y mujeres de todas las edades. Y van jóvenes sobre todo. Y las mujeres jóvenes atraemos a mujeres. Es un poco... Yo creo que todavía la sociedad no tiene el oído abierto a la voz de las mujeres, no se escuchan de igual manera las voces de las mujeres y de los hombres. Igual en la literatura me imagino que tampoco leen tantos hombres la literatura escrita por mujeres. Entonces, bueno, pues de ahí viene también, ¿no?, lo que decíamos antes, el idioma compartido por mujeres en público. Cuando Mayalen dio esa charla en el 2005, decía que lo difícil era sentir que es importante tu voz. Y yo creo que inconscientemente esa inseguridad, esa falta de seguridad de que la voz de esas mujeres es importante, se les está transmitiendo a la generación joven, que la voz de los hombres es como más fuerte, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que, o sea, esa estructura es en todas partes lo mismo. Yo me dedico al arte y es exactamente igual. A mí me ha influido mucho la versolaritza, aunque he estado fuera muchos años, sobre todo la presencia física, que se parece mucho a otras cosas, pero la presencia física, el cuerpo como signo, porque es muy básico, ¿no? Es excepcional. Lo que es importante, yo que soy más mayor, sobre todo en arte, el problema es que no teníamos ningún tipo de identificación, no teníamos con quién identificarnos, porque era un mundo absolutamente de hombres y había muy pocos casos de identificación y que trabajaran
temas o otras cosas. Entonces, ese pequeño trabajo que habéis hecho, ¿no? O sea, es enorme en realidad, es extraordinario. Y eso, y sobre todo el tener el matiz de que sea feminista para poder analizar políticamente todo, ¿no? Es realmente muy, muy importante. Entonces, no se nos puede olvidar, porque realmente es como es una situación muy especial y es privilegiada en un sentido, a pesar de todo. Bueno, izan da pixkat, bere martxa hartu duen zerbait, gu kantatzen hasi ginean eta hasi zitzaizkigun hainbat lekutatik, deitzen ez, pixka bat gure esperientziaz emakume eta bertsolari bezala hitz egiteko. Eta hasieran joten ginen eta zan oso intuitiboa dana, ez? Pixka kontatzen genituen, gure nola sentitzen ginen, ez? Gure emozioak eta horregontzan guretzat klabea izan zen fetxa bat, izan zen Maialen Lujanbiok 2005an emantzun hitzaldi bat horeretan, eta izan zen lehenengo aldia marko teoriko bat eman ziona sentitzen ari ginenari. Behintzat, gutako batzuk sentitu gendunez, ostra, hori zan. Eta behintzat gure evoluzioa izan da bertxotan eta feminismoan biak batera. Nolabait formatzen jutea bertsolari bezala, feminismoan formatzen jutea eta aldi berean esperimentatzen joatea hori plaza publikoan. Eta orduan, hasi ditzaizkigun deitzen eta lehenengo Maialenek emantzun hitzaldia, gero eman genituen Maialen Ainhoa eta Hirurok elkarrekin beste batzuk, Maialen Lujanbio zegoen ja pixkat gogoakin nolabait relegoa pasatzeko, ze urte askoan izan da bera, ez, pixkat bakarra eta ez da bat ere erresa denbora guztian egotea sortzen, teorizatzen, esplikatzen, egiten dezunari buruz, ematen du izanela saltzen edo zakit ez. Eta Ainhoa eta biok indarrez genden, eta indarrez baino nik uste beharra sentitzen gendula, Ainhoak elkarrezketa baten esaten zuen, eta titularra zanez elkarrezketako ez dakit bertsolari izaten feminista izan gabe. Nire leku ezin dut topatu ez baldin bada hortik, ez. Eta ordan hasi ginen pixkat ideia horiek ordenatzen. Eta, hainbat, hitzaldi bat prestatu gendun, eta guk usten gendunan kontrara, deitu digute hainbat tokitatik, eta igual hitzaldi hori batzutan elkarrekin, beste batzutan banaka, eman dugu, ez dakit, igual 50 aldiz, edo leku askotan. Eta momentu baten konturatu ginen, bota ziguten amua Ondarrutik, esan ziguten, hitzaldi hori pixkat zabaldu, eta ingo zenukite taller bat, 8 bat ordukoa edo. Eta esan gendun, saiatuko gara. Eta egin gendun 8 orduko tallerra, eta oso gustoran ginen, eta konturatu ginen, motz gelditen zitzaigula. Gehiagorako ematen zila. Eta orduan, proiektu bat gendun, eta aurkeztu gendun pixkat berdintasun teknikariei, eta hola, bialdu genien, eta egin ditugu, zakit bost taller, edo Hernaniz, Arautzen, Basaurin, Getxon, Ondarrun, Ermuan, egin ditugu batzuk, eta izan da oso esperientzia aberasgarria. Eta, hor gabiltzan, ni momentu honetan deskanso bat behar nun, eta Ainhoak jarraitzen du hortan. Gero baitare importantea izan zen, iaz juntatu ginen, lehenengo aldiz emakume bertsolariak, bertsoaren inguruko emakumeak elkartu zian 2003an, askizun oso ondo jakin gabe zertarako elkartzen zian, baina sentitzen zuten elkartu bertziala. Eta horra hasi zian, pixkat gai hauek ateratzen oso modu intuitiboan, eta sentitzen, ni sentitzen duten, danok sentitzen badegu, edo gehienok, hemen egongo da zerbait izaeraz kanpo, ez beste eragiten digun beste zerbait. Eta iaz, errepikatu zen 10 urteren ondoren, topaketa hori eta elkartu ginen 46 emakume, oso adin desberdinetakoak, batzuk plazara joit dituztenak, beste batzuk gutxiago, gazteago, zarrago, eta pixkat esperientziak konpartitzen. Eta nik uste dela hor, badaudela irikitzen ari dian bideak, eta gero, esperientzia hori testeatzen dezu baitare plazan, eta da hori oso prozesu emozionala, eta nik uste bakoitzak biziduna individualki eta gero konpartitzen deguna, eta daukagun adinaren arabera, daukagun inguruaren arabera, ez? Ari dena ematen prozesu desberdinak aldi berean. Hane kontatzeara interesante izango zen, ze hane da, gu baino, iaia urte gazteago, urte batzuk, ni baino 8 urte gazteago, eta Ainhoa baino 13 gazteago, ez? Eta igual beste era baten, edo... Bai, ezakit, nik ikusten una, ez dakau, honi behintzat ez dakat, igual hain teorizatuta eta dena, baina bai,
beak esan duen sentimendu hori bertsolaritzan gure lekua topatzez benunana edo, eta momentu bat aiatuztan kontuatu nitzala bakarrikan ni. Beak esan duen gutxo gora bera, azkenen astezala hitz egiten batekin, eta nahi hau pasatu zait, eta zuri bai, eta azkenen denoi pasatze bat zaigu hortan daola gakoa edo. Eta hor netzako izan zen kristonalik urten askixun juntatzea eta hoi, eta aurten berriro elkartuko gehan nik behitza sentitzetelako kriston beharra, nik sentitzen nik momentu dana hain ez bertxotan taola, baina ez oso eroso edo ezakit pixkan nire leku horren bila taola, eta sentitu nun hori bazala leku bat eta holako espazio gehiago behar nitula ni benetan gero bertxotan plazan guztua aritzeko. Osa behar nula konplizeak behar nitula, behar nula leku bat nun esan zeatik naizte ondo sentitu, zeatik ondo sentitu naizte behar dut. Eta hor dut pixkat, nik uste eta askitxu behintzat nahi hori emantzea fundatu ginen aste buru hortan. Eta gogoz gaude gero bertso eguna ere kursalean urtero egiten den bertso eguna, bertsolaritzan egun fuertenetako bat edo ere hortik bideratu genuen, hortik antolatu genuen denen artean taldeen generoan ingurun izan zane bai, eta hor dut badao nik uste behar konpartitu bat denek sentitzeuna azkenen denei deigulako momentu batzutan nola bertsolaritzan zeo zerren falta edo zeo ze aldatzeko behar hori sentitzeulako, eta hor dut behaiek bertso eskola feminista nahi dian bezala, beste batzuk gure paranoiekin ezaketa hainbeste teorizatu gabe eta hola, baina bai, hori bide diferente, baina azkenen gero holakotan elkartzolea hasi. Bai, nahi duna. Guadibidez hasieran egon ginen, gero utzi gendun gero hor dago erritmoen kontua eta bakoitzak ze behar duen, ez da. Ainoa eta biok, igual pixkat, izan delako guretzat izan geran tanden bat, ez? Momentu baten elkarrengan bilatu dugu bertsolari bezala kide bat, feminista bezala eta lagun bezala, eta bizitzan ere, ez dakit, etapa batzuk bizi izan ditugu garai berean, ez? Biok izan ginen ama garai beretsuan jarraitzen gendun bertxotan, egoera, eta momentu baten guk sentitzen genuen pauso bat aurrera eman beharra, ez? Adibidez bertso eskola feministarena izan zen hortik, eta gainera hitzaldietan ere dugu da begirada feminista bat. Osa, esan nahi dut, gure helburu ez da inundik inora esatea, bertsolaritza feminismotik horrela ikertu behar da, ez? Baina sentitzen genuen urgentzia hori edo ezin ginela zai egon danon adostasun bat, edo asko bertako ditugu genero taldeko bilera hauetan ez da zan betirana kontuz, hau ez da ulertuko, hau ez dakizer, eta momentu baten zan superbibentziarako nik ageriko feminista izan behar dut, eta ezin dut beldurrez egon denbora guztian, ez? Kezkatzen nagoan ateratzeko, eta orduan ezerken du gabe, beti kolaboratuz eta saiatzen, ez? Antolatzen diran gauza guztietan nolabait presente egoten, baina esaten, ez dauka ezer txarrik, ez? Gure bidean hasteak, eta gero bide hortan daude ritmoak, daude bolada, batzutan gogorra da, eta... en la Asociación de Bersolaris, parece que yo sé más castellano, ¿no? En la Asociación de Bersolaris, el grupo de género, por ejemplo, claro, a ti como cuando te has puesto ya tú las gafas moradas ya no se te quitan, ¿no? Eso lo sabemos todas. Entonces, ¿qué pasa? Que a ti se te ocurren cientos de ideas y claro, ellas, sobre todo las que están ahí de coordinadoras, que tienen que intentar, por un lado, nunca es una asociación cultural, o sea que no es el tema más importante, es un esto transversal, y bastante, que tenemos las tendencias, una mirada transversal que intentan hoy en día y se hace mucho trabajo. Intentan, por ejemplo, revisar todo el material que se utiliza con los críos en las escuelas, pues desde una perspectiva de género, y les llaman a personas que saben de ello y tal. O, por ejemplo, a ti ya se te ocurren tantas cosas y quieres proponer, y claro, esto no se puede, esto más tarde, esto todavía no, para esto no hay dinero, esto no es prioridad. Entonces, claro, ahí en ese momento un poco nos sentimos ya, pues bueno, mira, mejor que siga un poco otro ritmo y nosotras seguimos otro ritmo, pero bueno, yo por lo menos estoy súper agradecida y claro que,
con las coordinadoras en este caso tenemos mucho feeling, pero yo, por ejemplo, no sirvo para tener tanta paciencia con tanta gente, o sea, yo les valoro mogollón, ¿no? Pero bueno, poco a poco surgen, pues claro, aquí, por ejemplo, las personas que ponen los temas en una chapelqueta, pues bueno, pues ahora igual nos llaman o, bueno, no es que nosotras sepamos más, pero igual les decimos, pues igual llamarle a alguien que sepa de un poco, que ha trabajado, pues yo qué sé, literatura y feminismo, y que trabajen con las personas que han puesto temas para que tengan otra mirada, ¿no? Nosotras tampoco queremos ser las únicas que hablan de ello, o las que más hablan de ello, porque es muy incómodo también ser tú personal y teórica a la vez, porque nosotras teorizamos porque nos viene bien a nosotras, porque nos nutre el feminismo, pero yo prefiero que le llamen a otra persona que trabaja el feminismo para que les den, yo qué sé, para que hagan un taller con las jueces y los jueces, o no, de otros ámbitos de arte y así. Para nosotras es muy incómodo que nos llamen siempre nosotras. Estamos deseando que salgan otras personas, otras teóricas, y que no nos llamen a nosotras, para que poderte dedicar a cantar, y entre amigas pues puedes hablar de todo. Pero sí, por esa parte de nosotras, bueno, cuando tenemos crisis de, bueno, mira, yo dejo el feminismo y tal, porque recibes pues hostias por todos los lados, joder, siempre nos tenemos que decir después del café y desde la tertulia, mira, que sí, que no queremos que, mira, lo que yo estaba sintiendo, si están sintiendo 20 años después, quiere decir que tenemos que seguir, ya está. Y entonces eso es lo que nos nutre, ¿no? Pero claro, pues ya sabemos los que hemos andado en ello, bueno, pues claro, recibes, sobre todo por eso, por ser teórica e improvisadora a la vez, porque ya parece que llevas esa bandera, y no, esa bandera... O sea, el feminismo nos ha nutrido, nos ha abierto puertas, ventanas, hemos visto cosas que no veíamos, pero lo que queremos es cantar y pasarlo bien, simplemente.